Bienvenidos, ¿cómo están mis queridos hermanos? En esta ocasión vamos a hablar sobre otro tema que nos va a dar que pensar. Los invito a analizar la siguiente información. Ustedes conocen la historia del arca de Noé. Pues Jehová le dijo a Noé que construyera un arca porque al cabo de 100 años aproximadamente vendría pues finalmente un diluvio que acabaría con toda la creación de Jehová. Es decir, haciendo un análisis panorámico de esto, por alguna razón, Jehová, Dios, el creador de la humanidad, se arrepiente de haberlos creado y decide eliminarlos, pero antes de acabar con todo lo creado, bueno, no con todo, ¿no? Porque evidentemente los peces del mar, ellos ni se enteraron que hubo algún tipo de diluvio. Los que la iban a pasar mal finalmente eran las aves y los seres que caminan en tierra o se arrastran sobre ella. Entonces, por alguna razón, Dios tuvo compasión de los peces, ¿no? Sin embargo, él dice que se arrepentía de toda su creación, incluyendo al hombre. Bueno, resulta muy raro y es para rascarse la cabeza de que Dios le pida a Noé de que junte una pareja de los animales que son considerados limpios y 7 parejas de aquellos animales que son considerados sucios y que así vayan ingresando al arca. Un arca que se llenaría de un montón de animales, ya sean terrestres y animales aéreos. Y yo me pregunto, ¿por qué razón más bien Dios sencillamente no acabó con todos? No sé si también con Noé, no lo sé. Pero ¿por qué no acabó con todos y luego los volvió a crear? ¿Por qué no hizo eso? Si así lo hizo al principio, ¿no? Creó al hombre, creó a los animales y en la tierra se multiplicaron las especies, incluyendo al hombre. ¿Por qué no repitió el mismo procedimiento? ¿Por qué Dios estaba casi como mordiéndose las uñas y diciendo, mira, Noé, tienes que hacerlo para salvar la especie? O sea, básicamente todo esto recae ya sobre tus hombros, ¿ah? O sea, es tu responsabilidad que se salven las especies, que se salven las especies de animales de toda la tierra. Ya es cosa tuya, o sea, yo te voy a colaborar, te lo voy a mandar, ¿no? Pero finalmente la responsabilidad es tuya, ¿eh? Tienes que obedecerme. Porque si no me obedeces tú, pues yo por más que quiera salvarlos no voy a poder hacerlo porque necesito de alguien que crea en mí y que me obedezca, como en este caso eres tú, Noé. ¿Por qué tanta preocupación de Dios? No, reitero, no hubiera sido más fácil que simplemente los extermine a todos y ya está. Y volví a crearlo todo. Entonces, al parecer hay algo que no encaja aquí. Algo no está bien en esta historia. Dice, um, el diluvio, en todo caso, entendiéndose al respecto del tema del diluvio, este habría sido un diluvio universal, un diluvio en toda la tierra, o solamente fue un diluvio local. Con esto no estoy desdiciendo nada de lo que dice la Biblia. No estoy en contra de lo que dice la Biblia. Yo digo, amén. Sí, debe haber habido un diluvio, tal cual lo dice la Biblia. También la epopeya de Gilgamesh hace referencia respecto de un diluvio universal. Hay otra historia más allá de los textos bíblicos que hablan precisamente de un diluvio. Solo que los textos bíblicos, y no es el tema necesariamente, pero los textos bíblicos son, digámoslo así, más modernos, porque la epopeya de Gilgamesh es una historia muy antigua, que tiempo después fue incluida en la Biblia. O sea, eso básicamente, la historia de Noé es una copia de la historia o de la epopeya de Gilgamesh, que reitero, no es el tema, eso no lo voy a analizar. Pero reitero, repito, insisto, la historia que aparece en la Biblia no fue de una autoría original de Moisés. Moisés no escribió eso. Si Moisés escribió eso, lo que hizo fue copiar la epopeya de Gilgamesh, una historia muy antigua. Pero bueno, como repito, no es el tema y continúo con un análisis bastante interesante.
Fíjense, el problema de conservar una sola pareja devendría en lo siguiente, ¿no? Indudablemente no podría preservarse la biodiversidad, escúchenlo bien, la biodiversidad del planeta mediante una única pareja de cada especie. Los problemas de consanguinidad y el cuello evolutivo, que se supone lo harían realmente inviable. Veamos un siguiente punto, la alimentación de los animales. La cantidad de alimento necesario para mantener durante un año, porque eso fue lo que estuvieron, o sea, si algunos necesitan que se les refresque la memoria, fueron 40 días de diluvio. Acabó el diluvio en el día 40 y en el día 41 ya no estaba lloviendo. Ok, y así hasta los siguientes 5 meses en que finalmente el arca se, digamos, encalla contra la punta del monte Ararat. Hasta allí pasarían 5 meses. Y luego, en cuanto sucede esto, inmediatamente Noé no sale del arca. Él se queda allí con toda su familia, esperando a que las aguas mengüen, comiencen a bajar hasta que se pueda, ¿no? Hasta que se pueda habitar el mundo nuevamente. Y para ello pasa un año y 12 días. Un año de 365 días más 12 días. O sea, poquito más de un año estuvieron dentro del arca. Entonces, debemos entender que Moisés tenía que tener tanta comida, una comida sobreabundante, para poder alimentar a todos estos animales. Fíjense, analicen lo siguiente porque esto es alucinante. Estamos incluyendo los insectos. O sea, en las películas que hemos visto, vemos que entra el elefante, el león, la jirafa, ¿no? Los caballos, camellos, en fin, una serie de animales muy vistosos, muy llamativos. Pero nunca hemos visto ingresar mariposas, moscas, avispas, cucarachas, hormigas, que también se supone que todos esos insectos tenían que entrar. Unos bichos, algunos de ellos bastante incómodos, desagradables, como las pulgas, ratas, bueno, que no son bichos, pero, pero son animales un poco desagradables, ¿no? Y ahí alimentando a todos esos animales, Noé. Y a mí me llama la atención, fíjense, en el planeta, el 60% de las especies, fíjense, el 60% de las especies animales son insectos. O sea que él tenía que tener el 60% de su arca llena de insectos. Y el 40% eran animales como los que hemos visto en películas. Pero el 60% eran insectos. ¿Ellos habrán podido dormir siquiera con tantos mosquitos o como se les dice en otras partes, zancudos? Que le han estado chupando la sangre a la familia de Moisés durante todas las noches de esos más de 365 días que estuvieron dentro del arca. Tuvieron que vivir esa insoportable vida de tener no solamente a estos insectos que en la noche no te dejan dormir con ese zumbido y chupándote la sangre, sino a las garrapatas, a las pulgas, a una serie de alimañas que con toda seguridad les caminaban durante el día por todo el cuerpo. Por todo el cuerpo. Las moscas, han visto los niñitos estos del África que ya ni se quitan las moscas, ya están cansados de eso y las moscas le caminan por toda la cara, por la boca, por todo el cuerpo. Ya así y peor tendrían que haber estado la familia de Noé dentro. Ellos lo hubieran pasado peor que Job, si conocen la historia de Job. Peor. ¿Por qué? Porque ellos estaban metidos en una caja, por decirlo así, en una caja gigante, llena de un 40% de animales aceptables y de un 60% de insectos detestables, desesperantes. Wow. Esto es impresionante. O sea, visto de esta manera, de este modo, ¿no? O sea, entendemos de que esto es inviable. No podría haber sido así. No podría. Y no estoy con esto diciendo de que Dios no existe o que alguna otra cosa que de repente algún hermano pueda saltar hasta el techo y decir ¿cómo va a decir esto si es bíblico? Que no sé qué. Sí, es bíblico todo lo que ahí narra la historia, pero no narra detalles. Y yo estoy compartiendo con ustedes los detalles humanos.
Como que de repente en la Biblia tampoco encontramos que Jesús iba a orinar al lado de un árbol, ¿no? Iba a usar los servicios higiénicos del bosque, ¿no? No solo para orinar. O sea, eso no dice la Biblia. Pero yo se lo digo a ustedes, eso sucedió. Los apóstoles andaban un poquito sucios, por eso que en cuanto encontraban un arroyo y un río se metían allí para principalmente lavar sus partes íntimas que andaban de todos, oliendo un poquito feo, ¿no? O sea, sí, suena asqueroso, suena como que no está bien que lo diga el pastor. Sí, pero es la realidad. Nosotros queremos todo, mirarlo todo muy majestuoso, muy sublime, muy lleno de gloria, muy lleno de una luz como que baja del cielo, una luz blanquísima que ilumina todo, pero todos eran hombres, incluyendo a Jesús, todos éramos humanos, eran humanos todos ellos. Entonces estoy hablando de la parte humana, la parte que la Biblia no narra sobre situaciones. Ya lo he dicho antes, tengo que reiterar, yo sí creo en Dios, creo en nuestro amor eterno, aquel que habita en nosotros, de acuerdo a las enseñanzas de Jesucristo, de Yahshua HaMashiach, que él dijo que nosotros éramos templo del Espíritu, de él, de Dios. Entonces, si eso queda claro, ustedes se pueden relajar entendiendo de que estamos en un mismo equipo, estamos en un mismo barco, intentando llegar hacia un mismo norte. Y lo que estoy haciendo es simplemente compartir información que ustedes lo han leído, pero no lo han analizado. Y yo quiero analizarlo con ustedes. Sigamos entendiendo lo siguiente, ¿no? El desplazamiento de los animales es impensable. ¿Cómo pudo llegar una pareja y solamente una pareja? En el caso de los animales limpios, ya dije que fueron 7 parejas en el caso de los animales impuros, pero bueno, de todos los animales, desde diferentes puntos, desde diferentes rincones de la tierra hasta la ubicación del arca. Igualmente nos resulta creíble cómo se pudo recolonizar toda la tierra. Nos resulta poco creíble cómo es que se pudo recolonizar toda la tierra desde el punto del desembarco, desde el lugar en donde se desembarcó en el monte Ararat. A partir de allí se recolonizó toda la tierra. Me pregunto yo cómo habrán hecho los canguros. ¿Cómo habrán hecho los canguros para salir de Australia y dirigirse hacia la ubicación del hacia la ubicación del arca? Y viceversa, una vez que terminó todo el diluvio y pudieron salir los animales del arca, ¿cómo hicieron los canguros, solamente por hablar de una especie de animal que todos ustedes conocen, cómo hicieron los canguros para salir y llegar hasta Australia? Porque en todo el planeta no hay canguros más que en Australia. ¿Cómo hicieron estos animales? Animales de diferentes puntos del universo, del mundo, pudieron llegar hasta el arca, que navegaron de alguna manera para poder cruzar los mares y llegar hasta el arca. Hay ciertos animales oriundos de un punto determinado del planeta y no los encuentras en otros sitios. ¿Cómo hicieron? Algún hermanito religioso va a decir, no, es que Dios en su absoluta omnipotencia, pues Él hizo que esos animales llegaran hasta el arca. Entonces, si Dios tenía todo ese poderío, ¿no? Ese gran poder, entonces, ¿por qué más bien no lo salvó Dios de alguna otra forma, en lugar de usar recursos humanos como personas que tuvieron que construir a duras penas un arca que difícilmente flotó? Hay muchos estudios que se han hecho, hay filmografías, documentales, en donde se ha intentado repetir el arca, pero todos estos intentos han fracasado porque cuando se construyeron estas arcas modernas, todas se hundieron. Empezó a ingresar el agua a borbotones y no pudieron navegar. Es decir, se usó la información bíblica detalle por detalle para construir las arcas modernas y no se logró. No, pues que en ese tiempo Dios, Él estaba con Noé y el Señor hacía cosas, milagros para que el arca... Entonces por eso yo digo, si Dios hacía milagros y un montón de elementos, sucedían cosas raras para que el arca pudiera resistir lo que ahora las personas en esta modernidad quieren repetir lo mismo, no pueden porque Dios de repente no está con esas personas, pero sí con Noé. Entonces digo, si Dios estaba con Noé, ¿por qué
tuvo que vivirse toda esa amarga experiencia, la familia ahí dentro de esa arca que apestaba además, para salvar a los animales cuando Dios mismo lo podría haber salvado. No es que quería probar la fe y la obediencia de Noé. Por favor, hombre, y si qué tal, ya está bien. No, y Noé no pasaba la prueba. ¿Qué iba a suceder? ¿Ah? ¿Qué iba a suceder? Que Noé iba a quedar mal y que toda su familia de repente perecía. Bueno, ¿y? Entenderíamos que entonces nosotros hoy no estaríamos aquí. Hoy no estaríamos aquí porque Noé le falló a Dios. Hermanos, les aseguro que sí estaríamos aquí. ¿Saben por qué? Por lo que les voy a decir en un momento más, solo que se los adelanto. Cabe la probabilidad, y creo que yo pienso que es más que probable, que la inundación haya sido focal, localizada en un punto determinado y no fue en todo el planeta, por lo que les voy a decir en un momento más. No se angustien, no se desesperen, tranquilos. Formamos parte de un mismo equipo, creo en el mismo Dios de ustedes, en aquel Dios que predicó Jesucristo, no en el Dios del Antiguo Testamento, que como vengo diciendo era un falso Dios que intentó engañar a la humanidad y sí que lo logró y hasta la fecha lo viene consiguiendo. Las plantas no pudieron sobrevivir al número de días que estuvieron bajo el agua. Entonces, ¿qué olivo trajo en su pico la paloma para demostrarle a Moisés, no sé por qué tengo ese nombre, porque él escribió, ¿no?, esa historia, a Noé, que ya la tierra estaba seca y había empezado a florecer la naturaleza? O en todo caso, que algunas plantas habían sobrevivido, y árboles incluidos, habían sobrevivido al diluvio. Pues evidentemente ningún vegetal hubiera sobrevivido a estar bajo el agua por más de un año. Ninguno de los vegetales que nosotros conocemos sobre la tierra. Claro, no estoy hablando de de las plantas marítimas, esa es otra historia, es otro mundo prácticamente. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de las plantas que nosotros vemos, que nosotros observamos que nacen sobre la tierra. Qué cosa tan rara, ¿no? Que un animal traiga, que una paloma, un pájaro, un cuervo, incluso también se hace mención de esto, que traiga, no sé, frutos de la tierra. Noé no pudo saber si el diluvio era universal o local, mis queridos hermanos. Entonces, ¿de dónde sale la historia que fue un diluvio universal? Él no podía saber, él solamente veía que el mundo se le venía encima a él, ¿no? Que se venía el gran diluvio a él, pero ¿cómo sabe que fue universal? Porque Dios se lo dijo, le dijo que iba a ser un diluvio universal, que iba a acabar con toda la vida. Sí, pero ¿toda la vida de dónde? ¿De todo el planeta? ¿O toda la vida del lugar que Noé conocía donde había vivido? ¿No? Porque la gente era muy pecadora y toda esa historia. La cantidad de agua que se derramó en el diluvio es realmente impresionante, porque se habla de unas compuertas que fueron abiertas de los cielos, es decir, no solamente el agua de la tierra misma que nosotros conocemos, sino que agua del cielo cayó, y no fue el agua condensada en las nubes, sino que fueron compuertas que se abrían para que caiga todo un mar que hay arriba. Ahí también es otro dato interesante, ¿no? Se habla de un mar arriba, de un mar de arriba, las aguas de arriba. Y reitero, no es la lluvia de las nubes. Sí, hasta allí todo claro. La pregunta es, ¿y después del diluvio, a dónde se fueron esas aguas? Se regresaron arriba como quien le pone retroceso al video y lo que caía luego se retrocede y se va para arriba. ¿A dónde se fueron esas, cómo se diría, miles de millones de millones de millones de millones de millones de millones de toneladas de agua? ¿A dónde se fueron? ¿Las absorbió la tierra? No, eso no es posible. Entonces, pues si no, la tierra sería solamente agua y estaríamos viviendo sobre un planeta en donde tú pisas en tierra y se mueve así como quien camina sobre un colchón, ¿no? Porque abajo está lleno de agua. ¿Qué pasó con toda esa agua? Bueno, la pregunta sería en todo caso, ¿alguna vez cayó tanta agua
que afectara al planeta entero, o repito, fue un agua que cayó en una zona localizada. Los problemas de construcción del arca, hablando de agua y antes de tocar este nuevo tema, fíjense, estamos hablando de que cayó un tipo de agua, digamos salada, o de repente agua dulce, no lo sé, el agua que sea. Supongamos que fue agua dulce. Ya, supongamos, para no decir que fue agua salada. Agua dulce cayó del cielo en millones de toneladas para cubrir toda la tierra, Estas aguas se mezclaron definitivamente con las aguas del mar. Estas aguas dulces se mezclaron con las aguas saladas, o viceversa, ¿no? También. Ahora, las aguas dulces que cayeron de arriba se mezclaron con todas las aguas del planeta, lo que significa que las aguas del planeta, hoy por hoy, tendrían que ser medianamente saladas. Pero sin embargo, hay agua dulce y hay agua salada. Está todo mezclado. Ahora, si suponemos que el agua fue salada la que cayó en el diluvio, entonces si cae en el mar, pues no hay problema, ¿no? Porque pues, agua salada con agua salada, todo continúa igual. El problema son con las aguas dulces de la tierra, ¿no? Con las lagunas, con los lagos, con todo tipo de fuente retenida en tierra, que es dulce. Los peces de esas aguas dulces, al sufrir el colapso de su mundo, de su ecología, con la incursión de sobreabundante agua salada en medio de esa agua dulce, los peces de agua dulce hubieran muerto. Entonces, hoy por hoy no existirían peces en ninguna laguna, en ningún lago, no habrían, porque simplemente habrían muerto todos los peces de agua dulce. Peces que evidentemente Noé no salvó, porque en ningún momento Dios le dijo salva a los peces también. Qué raro, ¿no? Todo esto. Ahora, problemas al respecto de la construcción del arca. Como digo, es imposible que 6 personas pudieran construir un arca de la magnitud de la cual esta se describe que era, en un plazo relativamente corto, ¿no? 6 personas. Los problemas vendrían por el lado del tema de la materia prima, el transporte para traer todas esas maderas, principalmente desde diferentes lugares, y el tiempo que lo hacía realmente inviable. La recuperación del ecosistema, ese es otro tema que nadie habla, si el problema hubiera sido mundial. Tras una catástrofe de tal magnitud, los ecosistemas se hubieran tenido que recuperar sin productores primarios, a una velocidad inusitada como para que las parejas desembarcadas del arca pudieran vivir. O sea, el ecosistema tendría que recuperarse rápido, rapidísimo, el ecosistema de la Tierra, para que cuando salieran todas las parejas, todos los animales del arca, estos pudieran continuar con su vida ya sin la alimentación que les proveía Noé en el arca, sino que ellos mismos pudieran alimentarse. ¿Ustedes se imaginan? ¿No? Los leones que hubieran hecho saliendo del arca, si de repente en el arca se portaban bien porque por ahí estaba el poder de Dios fluyendo en el arca y no andaban mordiendo y comiéndose a nada o a nadie, ¿qué hubieran hecho los leones en cuanto salieran a la libertad y sintieran que estaban en su mundo salvaje otra vez? Lo primero que hubieran hecho habría sido comerse a los más débiles, a las ovejas de repente, ¿no? A los 7 pares de ovejas se los hubieran comido en menos de una semana. Y hoy por hoy no habrían ovejas. Pero no se comieron las ovejas. Me imagino que los leones se fueron a pastar, a comer vegetales, como si fueran rumiantes, ¿no? Como si fueran, perdón, ¿qué estoy diciendo? Como si fueran camellos, como si fueran caballos, ¿no? Los leones se fueron a hacer este tipo de actividad, ¿no? Qué cosas tan raras, o sea, hay cosas que uno lee y dice, ay, gloria a Dios, aleluya, amén, sí, el Señor, que no sé qué, pero no estás analizando, viendo las cosas desde un punto de vista más real. Definitivamente, algo raro sucedió allí. Y por último, la ingeniería naval nos habla respecto del arca, que por su diseño tiene serios problemas, como dije yo, de flotabilidad y de navegación principalmente. Difícilmente
hubiera podido soportar ni siquiera la inicial subida del agua, como lo decía hace un momento atrás. Entonces, acabo de explicarles a ustedes, mis queridos hermanos, que hay cosas que se hacen mención en la Biblia, que nosotros simplemente las leemos, no las analizamos y que consideramos pues que necesariamente esto es indiscutible, que sucedió tal cual se nos ha dicho y que no hay vueltas que darle a este asunto. Y debemos de creer a pie juntillas, a rajatabla, lo que la Biblia dice. Dios existe, evidentemente existe. Dios no necesita de ningún hombre para hacer lo que Él quiere. Realmente el verdadero Dios no necesita de ningún hombre, porque si no, entonces ¿cómo hizo el universo, por decirlo de esa forma, ¿no? ¿Cómo hizo todo lo que existe, por decirlo de esa manera también, ¿no? ¿Necesitó de algún hombre? No. Él se basta a sí mismo. Él no necesita de nadie. Pero Él puede usar a personas hoy por hoy para principalmente llevar el mensaje de luz, el mensaje de la verdad, el mensaje de salvación, la salvación de todas estas personas que andan en este mundo ciegas o dormidas. Los cristianos están dormidos, el mundo anda ciego. Y Dios usa al hombre para este tipo de trabajos, pero para esto otro, como el caso del diluvio universal, el verdadero Dios no necesitaría usar a nadie. El verdadero Dios, para empezar, no hubiera destruido nada, porque entonces significaría de que Él no es Dios. Porque ¿cómo es que Él puede crear algo y después arrepentirse? Si Él es Dios y Él es omnisciente, Él sabe todo lo que va a pasar. Entonces, sabiendo que que el hombre le iba a ser infiel y pecador, y le iba a parecer un ser abominable, el hombre, entonces simplemente no lo creaba. No lo creaba, simplemente. Entonces que a Dios lo cogemos de sorpresa siempre, entonces Dios no conoce el futuro. ¿Ah? Entonces, ¿a qué Dios estamos orando? Digo, yo estoy hablando del Dios del Antiguo Testamento, ese que era el falso Dios, que muchos lo creen, que muchos creen que es el verdadero Dios. Y yo les pregunto, ¿y a qué Dios estás orando? ¿A un Dios que no conoce el futuro? ¿Ah? Que no sabe que vas a pecar en algún momento, ¿Mm? Que Dios te estaba bendiciendo y de un momento a otro pecas y dice, oh, mira, esto no me lo esperaba. No me lo esperaba. Has pecado. Mira que me has agarrado frío, ¿eh? Es decir, me sorprendes con lo que estás haciendo. Dios puede ser sorprendido, el verdadero. Dios puede ser sorprendido. Si Él sabe cómo llegas al sepulcro, ¿cómo puede ser sorprendido? Esto es increíble. Esto da que pensar. Mis queridos hermanos, este fue el mensaje que quise compartir con ustedes, un poquito analizando la Biblia.